Número 548 del Compendio del Catecismo. ¿Cómo oraba la primera comunidad cristiana de Jerusalén? Comienza ahora a explicarnos, después de haber dicho cómo era la oración de Jesús, ahora cómo era la oración de la primera comunidad cristiana. Al comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles se narra que en la primera comunidad de Jerusalén, educada por el Espíritu Santo en la vida de oración, los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Bien, conviene fijarse en el inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque en él comienza un poco a expresarse cómo era la vida de la Iglesia, ¿no? La vida de la Iglesia después de la ascensión de Jesús a los cielos. Y enseguida se muestra algo que es que después de la ascensión a los cielos, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, a partir del versículo 12, entonces, después de la ascensión, se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llamaban de los Olivos, ¿no?, donde tuvo lugar la ascensión. Regresaron a Jerusalén. Subieron a la sala superior donde se alojaban. Fijaros, estamos hablando del cenáculo. Cenáculo, que era ese primer lugar de encuentro de la primera comunidad cristiana. Bajan de la ascensión y van al cenáculo, era su lugar de reunión. Y dice, todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, que en cuanto que ya ha acontecido la ascensión, el lugar de encuentro para ellos, el lugar de convocatoria, era el cenáculo. Ellos estaban no únicamente en un lugar llamado cenáculo, sino en una actitud. Vivían en cenáculo, que quiere decir vivir en oración, vivir en comunión, vivir todos juntos. Allí iban a recibir también el don del Espíritu Santo, ¿no? Cenáculo no solo es un lugar, que por cierto es un lugar maravilloso que los peregrinos visitamos cuando vamos a Jerusalén, visitar el cenáculo. Pero no solo es un lugar, sino es también una actitud. Estaban en cenáculo, en oración. Jesús les había dicho, permaneced unidos y orad. Así vendrá a vosotros el Espíritu Santo. Bien, de esa forma comenzó la Iglesia a orar, estando en cenáculo, y por cierto, en detalle no menor, teniendo a María en ese cenáculo, teniéndole a ella como el corazón de esa comunidad orante. Los apóstoles estaban allí, pero le tenían a ella como corazón de la comunidad orante. De esta manera, la primera comunidad cristiana comienza a ver cumplida la promesa que Jesús había hecho, ¿no? Yo os enviaré el Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, porque así vendrá a vosotros el Paráclito, el Espíritu Santo. Él os recordará todas las palabras que os he dicho, y Él os introducirá en la vida de oración. Hay, por lo tanto, un cumplimiento de la promesa en la que es el Espíritu Santo el que introduce a la comunidad cristiana en esa actitud orante. ¿Cómo oraba la primera comunidad cristiana? Recordad que esta es la pregunta a la que estamos respondiendo. Bueno, sobre todo hay un versículo clave que ha sido objeto de mucha reflexión, de mucha contemplación, de exégesis, que es Hechos 2:42, ¿no? Allí se dice, y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Perseveraban. O sea, es decir, 4 aspectos, ¿no? Fijaros que así lo subraya, ¿no? Perseveraban en, repito, la enseñanza de los apóstoles, segundo, en la comunión, tercero, en la fracción del pan y cuarto, en las oraciones. Si uno lee el comentario, fijaros, el comentario de pie de página que hace la propia Biblia de la Conferencia Episcopal Española a este versículo, dice lo siguiente, ¿no? Primero, en la enseñanza de los apóstoles, que son garantes del testimonio de la Iglesia. Es decir, la primera comunidad cristiana escuchaba las predicaciones de los apóstoles, igual que Jesús predicó largo y tendido, ¿no?, a sus apóstoles,
a sus discípulos, a sus seguidores, ahora eran ellos los que predicaban largo y tendido. Vamos a escuchar la enseñanza de los apóstoles, ir a escuchar la enseñanza de la Iglesia. Para nosotros es toda una referencia, ¿eh? ¿Dónde escucho yo la enseñanza de la Iglesia? ¿Dónde me alimento de la palabra de Dios? ¿Quién me explica la palabra de Dios? ¿Quién me la muestra? ¿Quién me la da masticada? ¿Quién me la da? ¿Eh? Repito, dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Y hay que ser perseverante, no solo un día, perseverante. Segundo, dice, perseveraban en la comunión. ¿Qué es la comunión? Dice así, os decía el comentario de esa nota de pie de página de la Biblia de la Conferencia Episcopal, dice, es decir, la unión interna de corazones que se debe de manifestar en la unidad, en un mismo ánimo, en compartir los bienes. Es decir, la comunión, es decir, perseveraban también en tener el corazón unido, nos preocupamos unos por otros, buscamos nuestra unión, no estar cada uno por separado, nos sumamos, no nos restamos y además obviamente si nos importa la vida de los demás compartimos nuestros bienes, tenemos una sola cartera, para entendernos, ¿eh? Nuestra cartera está compartida, no hay una necesidad que a mí no me afecte, vivían en la comunión. En tercer lugar dice la fracción del pan, que obviamente hace referencia a la celebración eucarística. La celebración eucarística era el punto de encuentro de los apóstoles desde el día de la última cena. Y finalmente dice, perseveraban también en las oraciones, en cuarto lugar, que eran principalmente lo que cualquier judío piadoso realizaba tanto en público como en privado, ¿no? Le elevaba oraciones a Dios, bien sea en la sinagoga, bien sea en su propia vida. Así rezaba la comunidad cristiana, permanecía perseverante en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión entre ellos, en la fracción del pan y en las oraciones.